Listo. Comenzamos. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Chicos, hoy nos reúne el tema número 13 del avance correspondiente al módulo intermedio. Increíblemente ya están terminando el módulo intermedio. ¡Wow! Ok. Y hoy nos corresponde la clasificación morfológica del verbo. Ya habíamos conversado algo. Habíamos dicho que los verbos son palabras que señalan por un lado acciones y por otra estados. Y que los verbos están constituidos por dos partes, una raíz y una desinencia. Si recordamos, y yo te doy el verbo que están planteando, canto, ¿ok? Lo pongo con diferente letra para que lo notes. Notamos que para obtener la raíz de un verbo, nosotros vamos a quitarle decimos canto viene de cantar, que es el verboide infinitivo, así se llama, del cual proviene. Todo verbo proviene de un verboide infinitivo, con terminación ar, con terminación er, con terminación ir. Termina en ar, entonces se dice que este verbo pertenece a la primera conjugación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo corroboro que esto que tengo al frente es un verbo? Por la conjugación. Yo justifica que este de acá es un verbo. ¿De acuerdo? Este es un verbo porque es una forma verbal conjugada. Este verbo tiene esta primera parte que se hace llamar raíz, que se hace llamar lexema, o al cual también se le conoce con el nombre de morfema léxico. Este morfema léxico contiene el significado, ¿no?, lexical, valga la redundancia, de la palabra en cuestión. Entonces, cuando yo busco en el diccionario, yo no encuentro canto, ni encuentro canté, ni encuentro cantas, ni cantamos, encuentro cantar. Y justamente para obtener la raíz yo recurrí al verboide. O sea, lo que voy a encontrar en el diccionario son verboides infinitivos, que me van a delimitar el significado del verbo. Esto tiene entonces un significado lexical, léxico. Léxico significa vocabulario. Y la segunda parte de nuestro verbo es esta, a la cual se le conoce con el nombre de desinencia, a la cual se le conoce con el nombre sencillo de terminación verbal, a la cual se le conoce con el nombre, un nombre que ya hemos usado, morfema flexivo compuesto o amalgama, el cual nos señala los accidentes del verbo, que ya hemos trabajado la semana antepasada. Vimos que el verbo tenía número, persona, modo, tiempo y aspecto. Es importante que hoy recordemos esto, que recordemos el asunto de las partes del verbo para poderlo clasificar morfológicamente. La primera clasificación del verbo gira en torno a si el verbo es regular o irregular. ¿Ya? También no olvidemos que los verbos que señalan acciones se llaman por lo general verbos predicativos y son la mayoría de verbos. ¿Ok? Vamos a poner aquí la mayoría. Y los demás son llamados verbos que son las excepciones, por así decirlo,
son los verbos copulativos. ¿De acuerdo? Ambos con conductas radicalmente distintas. Veamos nuestra siguiente diapo. Los verbos serán regulares, ¿ok?, cuando no cambian su raíz y sus desinencias son idénticas a los modelos. Y tú dirás, ¿y quiénes son los modelos? Ok, las formas modelos son 3. Te cuento, amar representa a todos los verbos regulares de primera conjugación, con terminación ar. Temer representa a todos los verbos regulares con terminación er. Y partir representa a todos los verbos regulares con terminación ir. Esos son los modelos que corresponden cada cual a una conjugación distinta. Sin embargo, los irregulares se catalogan como aquellos verbos que, por un lado, alteran su raíz o por el otro, sus desinencias no coinciden con los modelos. ¿Ok? ¿Cómo nosotros verificamos si esa raíz cambia o no cambia? La Academia de la Lengua es un poquito estricta en ese sentido. Nos dice que para verificar si un verbo es regular o irregular, se le debe conjugar así. Vamos a poner la RAE, ¿ya? La RAE nos dice que hay que verificar la conjugación de los verbos así. Que lo conjuguemos primero en presente del indicativo. Eso es lo primero que recomienda. Número 2, que lo conjuguemos en pretérito indefinido. Obviamente, también del indicativo. Y la tercera recomendación es que lo conjuguemos en futuro potencial simple, también del indicativo. O sea, a estas alturas del camino, ustedes preciosos deben saber las conjugaciones porque ya se les enseñó. Ahora, si tú no te las has aprendido, ya tenemos un problema. ¿Cómo rayos yo verifico lo que me está diciendo la RAE, ok, para verificar si el verbo es regular o no, si no me sé los tiempos? Ok, además dice compararlos, se les debe comparar, ¿ya? Esa es otra recomendación de la RAE, compararlos con las formas modelo que hemos mencionado, que son amar, temer y partir. Con las formas modelo. O sea que tengo que conjugar en paralelo, alucina. Es decir, si yo quiero saber si el verbo nadar es regular o no, ¿qué tengo que hacer según la RAE? Yo tengo que decir, nadar es de primera conjugación. ¿Cuál es el modelo que le corresponde? Amar. Con este lo tengo que comparar. Entonces yo conjugo y digo, yo nado, yo amo. Ya está en presente del indicativo. Segundo, pretérito indefinido. Yo nadé, yo amé. Y la tercera opción es potencial, futuro simple. Yo nadaría y yo amaría. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es verificar la raíz. Nat, nat y nat. Conclusión, conclusión. Mi raíz
acabo de verificar que es regular. ¿Es suficiente para la RAE decir que la raíz es regular y por ende el verbo también? No es suficiente. La RAE nos dice, verifica las terminaciones. O, son idénticas. E, haría, haría. Esas son las terminaciones, las desinencias, ¿no? Esta es la raíz y esta es la desinencia. Raíz, desinencia, raíz, desinencia, por si acaso alguien se confunda. Raíz, desinencia y raíz, desinencia. Las desinencias son también regulares porque son idénticas, chicos. Son regulares. Entonces, si las desinencias son regulares, nuestro verbo nadar es regular. Acabamos de corroborarlo. Eso es lo que la Real Academia recomienda. Y si cambia la raíz en alguna de estas conjugaciones, ya la raíz sería irregular. ¿Me entiendes? O si la desinencia basta que una vez no coincida con el modelo para que ya hablemos de irregularidad. Ya, pero vamos a ver. Aquí te dan ejemplo el verbo regular. Ok, yo te quiero enseñar otro truco. Ok, ¿cuál es ese truco de regularidad e irregularidad? A ver, ¿qué truco te da la Miss que te pueda servir? Ok, yo te pongo. Tú lo que vas a hacer, por ejemplo, si tienes el verbo nadar que hemos usado, ¿ya? Nadar. Yo quiero saber si nadar es regular, Miss. ¿Qué hago? Bueno, yo te voy a enseñar una técnica. Le vas a quitar ar. Le vas a implantar una o y lo vas a conjugar con yo. Si existe tu verbo regular. A ver, dale. Yo nado. Si existe, Miss, es regular. ¿Y cuál fue el otro verbo que te propusieron? El otro verbo que te propusieron fue dormir. Ya, vamos a verificar con mi truco, con mi artificio, si dormir es regular o irregular. Entonces yo pongo dormir. ¿Qué te recomendé que hagas, mi amor? ¿Qué te recomendé que hagas? Que le elimine la terminación ar, er, ir y en lugar de ella pongo una o. Perfecto, hazlo. Yo dormo. ¿Existe yo dormo? No existe, Miss. Es irregular. ¡Qué chévere, Miss! Ajá, ese es el truco. Pero todo truco tiene excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones que yo te planteo para que tú apliques el truco en cualquier situación? Pues el truco, mi vida, y las excepciones, ¿qué verbos son ya irregulares? Te cuento, son ya irregulares. Ya no tienes que verificar si lo son o no, porque yo ya te estoy asegurando que lo son. Está el verbo andar, el verbo creer, la forma verbal leer y cualquier monosílabo. Cualquier monosílabo es irregular. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es la raíz de ir? Ir. ¿Cuál es la raíz de ver? Ver. Todo el monosílabo de ser, ser. De dar, dar. Entonces siempre va a cambiar, pues. Si andar, yo le quito dar y yo digo yo ando. Oye, yo te he dicho que estos no juegan con este truco. Te lo advertí. Así que no le quites nada. Andar es irregular, porque no se dice yo andé, se dice yo anduve. Y creer y leer por la doble E hacen que aparezca una Y. Y no se diga creó, sino creyó. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa más. Sabemos que amar es una forma, ¿no? Es una forma modelo y que es un verbo demostrado como regular. El verbo ser es un monosílabo y hemos dicho que todos los monosílabos son irregulares.
Pero el verbo ser, además, ya estamos en un nivel intermedio, además es polirrizo. ¿Qué es eso, Miss? Polirrizo, poli significa varios y polirrizo significa varias raíces. ¿Ok? Es polirrizo. ¿Ok? Su raíz es sumamente cambiante. Su raíz es sumamente cambiante. Cambia y cambia. A esos los llamamos polirrizos. Mira tú, es solo en presente, mira cómo se mueve. Yo soy. Ahora en pasado, ¿cómo es? Yo fui. Mira su raíz, cómo cambió. Y en pretérito imperfecto es yo era. Y en futuro, tú serás. Mira cómo se mueve este verbo. Y por eso se llama polirrizo. Otro que es recontra polirrizo es el verbo ir. ¿No es cierto? El verbo ir es también polirrizo. Date cuenta. En presente yo voy. Tú vas, él va. En pasado yo fui. En pretérito indefinido yo iba. El pretérito indefinido es aquel que sirve para el recuerdo. ¿Te acuerdas que recordar es volver a vivir? Yo iba. Mira cómo cambia. Y en futuro yo iré. O sea, se mueve tanto que el verbo es difícil, sobre todo para los que son extranjeros. Para nuestra suerte, nosotros somos hispanohablantes naturales. Ahora verifica con mi truco lo que te enseñé. A ver, quítale ar, er, ir y plántale una O a estos supuestos verbos irregulares. A ver, yo esto, ¿ves? Irregular. Yo teno, irregular. Yo cabo, no sé si yo cabo, si yo quepo. Yo aso, porque esta C suena como S. Yo aso, no. Yo salo, existe salo de salar, pero no de salir. ¿Ok? Yo podo, existe podo de podar, pero no de poder. Yo pono, no existe. Yo penso, tampoco. Yo veno, tampoco. Yo conto, tampoco. ¿De acuerdo? ¿Fácil o no? Ahora, tengan cuidado con este truco con verbos como, por ejemplo, si yo te doy el verbo coger. Coger es regular. Pero ¿cómo va a ser regular mi si la G cambia por J? Oye, oye, tú has llevado fonética, ¿cierto? Esta G, si yo lo grafico en fonología, ¿cómo suena? Como J, ¿verdad? Ahí dice coger, suena como J. Y sabemos que la G se transforma en J cuando la letra que sigue es una O, una A, una U. Entonces cuando tú dices yo cojo, aparece una J en la escritura, pero la raíz es la misma, cojo. Así que esto es perfectamente un verbo regular cuando tú dices cojo, es regular, porque el sonido es el mismo. La raíz es coj, la raíz es coj, la raíz es regular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver si la gente tiene alguna duda. ¿Cómo vamos? Cantar es regular, sí. Juan Jesús, ¿qué pasó? Claro, regular, sí. ¿Quieres jugar con eso? Vamos a probar, ¿ya? Juan Jesús, para que le agarres la onda. ¿Ya? Dice regular y irregular. Ya, vamos a probar, pues. Vamos a poner 1, hablar. 2, perdonar. Pero yo te lo estoy ya regalando, ¿no? Porque yo debería ponerte así. Mira, yo debería complicarte el horizonte porque ya tú eres intermedio. Ponerte así, por ejemplo, he hablado. Había estado, llorando.
viene diciendo. Y para que tú lo conviertas, pues, va a salir 5. Suele conversar. Pude adquirir. Habría visto. Resuelto. Volverá a sentir. Mentía. Preverá. Satisfizo. Deshará el contrato. Rehizo su vida. Caminaba bastante. Detuvo el auto. Lo mantiene. Murió. Nace una estrella. Tiene miedo. Comunica la verdad. Paga bien. Rocía con agua las flores. Vacié mi bandeja. Cocí el pollo. Cosé ropa. Siempre se puede. Vende autos. Estudia por compromiso. Y la última. Lloré demasiado. Listo. A ver, chicos, lúzcanse. ¿Qué tipo de verbos tenemos ahí? ¿Regulares o irregulares? Así es. Así es. Sí es, Marjorie. Ok, bebitos. Ahora les toca a ustedes. Regulares o irregulares, según el truco que hemos aplicado. A ver, ayúdame. Lúcete. A ver, Miss, he hablado es un verbo solito. Entonces, cuando tú tienes un verbo formado por varias palabras, el que manda es el último siempre. El último es el que manda. Entonces, al que yo tengo que agarrar es a hablar. Entonces, yo digo hablar, le quito ar, le pongo yo hablo, si existe, es regular. ¿Te das cuenta de lo que hago?
Había es auxiliar de estar, pero estar es auxiliar de gerundios, terminación ando, yendo. Entonces el que manda es el último, llorar. Yo lloro regular. ¿Me entiendes el truco? ¿Me entiendes lo que estoy haciendo? Sí, así es. Lo que quiero que notes, estos que están formados por varias palabras, hoy nos corresponde verlos. Se llaman perífrasis verbales. Son perífrasis verbales. ¿Ok? Grosso modo, son varias palabras separadas con el valor de un verbo. Tienen el valor de un verbo, chicos, de uno solo. Pero date cuenta que en la perífrasis el que manda, ¿cuál es? El último elemento, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos, a ver, viene diciendo, este auxilia a este, o sea, el que manda es decir. Ya decir yo le quito ir en mi cabeza, le pongo hoyo de eso, no, no existe, eso es irregular. Y va a salir, va a estar auxiliando a salir. ¿Ok? Entonces salir, yo salgo, no, es irregular. Suele conversar, conversar, yo converso, sí existe, regular. Pude adquirir, el pude auxilia adquirir, yo adquiero, no no, es irregular. Habrá visto, viene de ver, ¿no es cierto? Viene de ver. ¿Y ver qué cosa es? Monosílabo. ¿Y qué te dije de los monosílabos? Que siempre son irregulares. V resuelto. De acuerdo, V resuelto. Y el que manda es resolver. Ok, resolver. Yo resolvo. No, es irregular. Volverá a sentir. Volverá a sentir, yo siento, no, es irregular. Mentía, ¿ok? Mentía, mentir, yo mento, no, irregular. Preverá, viene de prever, ajá, prever. ¿Qué cosa es? Pero ahí ver es monosílabo. Ajá, y por herencia es irregular. Exacto, por herencia es irregular. Porque si ver, que es monosílabo, es irregular, cualquier otra forma con ver es irregular. Así es simple. Así que ponle asterisco. ¿Por qué es irregular? Porque ver, que es monosílabo, es irregular. ¿Ok? Satisfizo, viene de satisfacer. Yo satisfazo, no. Esto es irregular también. Deshacer, viene de hacer. ¿Acaso tú dices yo hago? No, es irregular. Rehizo, viene de rehacer y hacer es irregular, así que también es irregular rehacer. Caminaba, yo camino, regular. Detener, ya quítale el de y quédate con tener. Yo teno, no. Detener entonces también es irregular. Mantener, también irregular, pues mis. Murió, viene de morir, yo moro, no, irregular. Nacer, yo nazo, tampoco, irregular. Tener, yo teno, no, irregular. Comunicar, yo comunico, sí, es regular. Pagar, le pongo o, yo pago, regular. Rocía, viene de rociar, le quito ar, yo rocío, regular. Yo vacío, regular. Cocí, del verbo cocer, de cocción. Cocí la carne, ¿ok? Pero esa no es la forma. Le pongo o, yo coco, yo coco,
o yo coso, no, es recontra irregular. La forma es cueso. Yo cueso el pollo. Yo coso mi media con huecos, sí, ahí sí es regular. Yo podo, no, podo es del verbo podar, no del verbo poder, así que esto es irregular. Y yo vendo, eso es regular. Yo estudio regular y yo lloro regular. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué dices? A ver, responde, mi amor. Chévere, no te he puesto un ejemplo, te he puesto 30. 30 ejercicios. Porque si al principio tenías dudas, ¿no? Para que le agarres la onda, ¿de acuerdo? Y ya sabes que en la perífrasis verbal, mi vida, el que manda, no te olvides de ese concepto, el que manda siempre es el último verbo. Recuerda, en la perífrasis verbal, el que manda es el último elemento de la unión, no te olvides de eso. Y te he puesto varias perífrasis porque como hoy te tengo que no consolidar el concepto de perífrasis, es necesario que tú entiendas que en una perífrasis el que manda es el último elemento. ¿De acuerdo? Ahora, los verbos regulares mantienen la raíz igual y las mismas desinencias que el verbo modelo de su conjugación. ¿Quedó claro? Quedó claro, Miss. Yo hablo, yo como, yo vivo, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, hablar, comer, vivir, ¿no? Son verbos regulares que deberían comparárseles con amar, con temer y compartir, que son las formas modelo. Aquí le ponemos formas modelo, correspondientes a la primera, segunda y tercera conjugación. ¿Se entiende, preciosos? Sí. Los verbos regulares, ¿ok? E irregulares confunden mucho a los alumnos, ¿no? Pensar, sigamos jugando, yo penso, irregular. Yo amo, es modelo, regular. Yo trabajo, regular. Yo estudio, regular. Yo como, regular. Yo duermo, irregular. ¿De acuerdo? Ahí están algunas formas para que se verifique la irregularidad de los mismos. Ok, mi amor, está huevito, ¿no? Aquí algunas formas irregulares, de repente que la gente no sabe. Yo pongo, tú pones, él pone, ponemos, ponéis, pone. ¿Ok? Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren, yo soy, tú eres, él es, somos, sois, son. Yo digo, tú dices, él dice, decimos, decís, dicen. Seguro que tienen problemas ustedes con el vosotros, ¿no? Porque como no lo utilizamos en nuestra conjugación formal del español peruano, eso es un problema para nosotros, ¿no es cierto? Yo sigo, tú sigues, él sigue, seguimos, seguís, siguen. ¿Ok? Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Sé, sabe, sabe, sabemos, sabéis, saben. Yo veo, tú ves, él ve, vemos, veis, ven. Yo pido, tú pides, él pide, pedimos, pedís, pide. Yo doy, tú das, él da, damos, dais, dan. Yo vengo, tú vienes, él viene, venimos, venís, viene. Yo voy, tú vas, él va, vamos, vais y van. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y están. Yo hago, tú haces, él hace, hacemos, hacéis y hacen. Yo oigo, tú oyes, él oye, oímos, oís y oye. ¿De acuerdo?
Por su estructura, los verbos pueden ser primitivos cuando no derivan de otra palabra. Yo tengo el verbo lavar y no proviene de otro vocablo. Yo tengo el verbo cantar y tampoco proviene de otro elemento. Igual correr, igual mirar, igual oír. ¿De acuerdo? Pero si yo dijera, por ejemplo, desoír, ¿has escuchado ese verbo? Desoír ya no sería un verbo primitivo, sino un verbo derivado, ¿sí? Por eso que a ti se te ha enseñado primero morfología para que sepas qué palabras son derivadas y qué palabras son primitivas, ¿cierto o no? Así es. También tenemos aquí alumbrar, ¿no? Tienes un prefijo, abanderar, amontonar y encima un sufijo. ¿Ok? No solo tienes el prefijo, sino también el sufijo que las convierte en palabras derivadas. También tenemos verbos simples que están formados por una sola raíz. Nosotros ya sabemos cómo obtener la raíz de quemar, quem, raíz de comer, com, raíz de escribir, script. ¿De acuerdo? Los compuestos están formados por dos o más palabras, maldecir, contraponer, menospreciar, viene de menosprecio, así es. Y estos verbos que se llaman prepositivos, que siempre tienen colgada una preposición, que no se puede eliminar, porque forman parte del verbo. Tú siempre dices consta de, no dices consta cinco compartimentos, dices consta de 5 compartimentos. Carece de, no dices carece costura, ¿no? Carece de costuras. Abunda en, renuncia a, o sea, esos son verbos prepositivos, siempre tienen una preposición ligada. ¿De acuerdo? Listo. Y luego viene el concepto este de la perífrasis verbal, ¿no? La perífrasis verbal va a estar constituida por un verbo auxiliar más un enlace que puede ser opcional, puede estar como no, por eso te lo pongo entre paréntesis. Y la contraparte es el verboide, que quizás sea el elemento más importante. ¿Y por qué? Porque es el elemento más importante, porque el verboide va a ser la forma verbal principal de esto. Porque el auxiliar no tiene peso, ¿te das cuenta? Acuérdate del nido. El profe auxiliar no pesaba nada, era un colaborador del profesor principal, ¿cierto? Era el que nos llevaba al baño, el que nos limpiaba. Él era el auxiliar, el que hacía el trabajo sucio, por así decirlo. Como en una película de cine, ¿no? El actor conocido que gana millones de dólares, él es el que da la cara. Pero siempre tienen doble para las escenas riesgosas. Y esos dobles no tienen cara. Esos dobles se les hacen unas tomas donde no se aprecia su rostro porque poco importa, importa el actor. Y todo el riesgo lo corre esa persona. Rarísimos los actores y actrices que no tienen un doblaje. En el cine moderno todos tienen doble, ¿no? Y los que no, tipo Jackie Chan, ¿no? Han sufrido lesiones graves o hasta han muerto por el atrevimiento de grabar una escena demasiado riesgosa que les ha incluso producido la muerte. ¿Ok? Es increíble que el Christopher Reeve
fue el Superman más famoso de la historia del cine. Y Christopher Reeve increíblemente cayó de un caballo, Superman, el hombre invencible, el hombre de acero, cayó de un caballo y se quedó cuadrapléjico. Increíble. Lo que suele pasar, ¿no?, en la vida real. ¿Ok? No recuerdo si fue filmando alguna película, pero cayó de un caballo y nunca más volvió a ser el mismo. ¿Ok? Las perífrasis verbales van a señalar distintas ideas. ¿Ya? Eso viene en el examen. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, acá te regalan algunas, ¿no?, que tú tendrías que aprenderlas y reconocerlas. Por ejemplo, el verbo haber como auxiliar, siempre el primero es el auxiliar. Estos que están aquí, que a veces están como no, son los enlaces, ¿no? Entonces, haber es auxiliar de un infinitivo. El infinitivo es el que termina en ar, er, ir, tú lo sabes, ¿ok? Por ejemplo, hay que salir. Ha de comprar, ¿ok? Tiene que estudiar, debe venir, ¿ok? Esas son perífrasis verbales. Por ejemplo, yo te pongo acá una oración, ¿no? Yo te digo, debe comer más. Hijita, debes comer más, estás todo flaca, ahora por el COVID no vale hacer dieta. Si te da esa enfermedad, tienes que agarrarte fuerte. Entonces, debe auxilia al infinitivo. Este es el auxiliar. Y juntos forman una perífrasis verbal que tiene el valor de un verbo. O sea, todo esto es un verbo, donde el que manda es el último verbo. Este es el que manda. ¿Me entiendes? Lo que debes tú memorizar es el auxiliar. Cuando debe está de auxiliar, señala obligación. Una obligación menor. A ver, un momentito. A ver, chicos. Ya está. Debe comer más indica obligación. ¿Ok? Una obligación que es una obligación menor, porque no es tan fuerte, ¿no? Es como una recomendación. Oye, debes comer más. Listo. Cuando te digo, el deber también funciona como auxiliar, pero con enlace también. Y ya nos indica obligación, también con infinitivo, mira. Cuando tú dices, debe de llegar, eso también es una perífrasis verbal. ¿Pero qué indica esta perífrasis verbal? Indica posibilidad. Por eso que a veces hay gente que normativamente hablando usa mal estos verbos y dice, oye, debes de estudiar, está mal hablado, es debes estudiar sin el de, porque cuando pones el de ya indica otra cosa, indica posibilidad. ¿No? Si te digo, por ejemplo, puedes
Puedes estudiar de día. Ahí, por ejemplo, el puedes es el auxiliar, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué indica, por ejemplo? Acá indica también posibilidad. Eso viene en el examen, por ejemplo. Te dicen, señale la oración cuya perífrasis verbal indique tal cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, volvió a llamar. Y aquí volvió es auxiliar. Y aquí volvió a llamar, indica repetición. Indica repetición. Volvió a llamar, indica que ya te había llamado. Y así, ¿no? Hay otras perífrasis, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, tienes que ir. Y aquí tienes que ir, este es el auxiliar, este es el enlace, y acá indica obligación, pero mayor. ¿Estamos? Yo te digo, estás conversando. Y acá el estar es auxiliar de gerundios con terminación ando, yendo. Esto es una perífrasis verbal que indica continuidad, porque está señalando algo que está pasando en el momento cuando hablas, y a eso se le llama continuidad. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Obligación. Tienes que caminar lento, has de llegar antes, ¿no? Acá probabilidad o duda. Deben de ser las 10. Acá, aspecto ingresivo, la acción está a punto de empezar, la clase está a punto de empezar. Mira esta perífrasis grandota. Estar a punto de, o sea, a punto de vendría a ser el enlace. ¿Ok? Si no lo encierro más que el enlace entre paréntesis, sería a punto de el enlace. Está auxiliar, a punto de el enlace, este es el auxiliar, este sería el enlace, y empezar vendría a ser pues el verbo principal, ¿no? Eso tiene valor ingresivo. De aspecto incoactivo dice la acción se presenta en el momento de empezar. Rompió a llorar. Se echó a llorar, o sea, en ese momento empezó la acción y acá está el enlace, ¿ves? De aspecto durativo, lo que te acabo de decir, continuidad es aspecto durativo. Estábamos leyendo el libro. Anda hablando tonterías. Sigue trabajando. De aspecto resultativo, la acción se presenta como terminada, ¿no? Está hecho. Por ejemplo, este caso de acá no lo considera la San Marcos en el examen de admisión, nunca lo ha tomado. Pero sí todas las demás, ¿no? Ese es aspecto resultativo, dice, está hecho, lleva resuelto, deja listo, tiene preparado, no lo reconoce. ¿De acuerdo? Para reconocer una perífrasis verbal hay que tener en cuenta ciertos criterios. Ya la cosa se complica, ya no es tan fácil, mi amor. ¿Ok? ¿Ok? Dice aquí, las perífrasis verbales, aunque presentan al menos dos verbos, hacen referencia a una única situación, no a dos o más. Por esta razón podemos cambiar la perífrasis por una forma simple del verbo auxiliado. Es verdad. O sea, si yo te digo, comienzan a figurar los más importantes. Entonces, el primero ya sabes que es auxiliar. Ya sabes que el principal es el que aparece al final. Entonces, si yo quiero reconocer una perífrasis verbal, la digo con una sola palabra, pues. Yo sé que comienzan a figurar, pero para corroborar de que esto es una perífrasis, digo, figuran. Son descendidos, descienden, pues.
¿ok? Tampoco se pueden coordinar los verbos como si se tratara de dos cosas diferentes. Si yo te digo comienzan a figurar, no se podría decir comienzan y figuran, porque comenzar no tiene nada que ver ahí. Si digo son descendidos, yo no puedo decir son y descienden, porque no tiene sentido. Ahora, la otra recomendación es que, como el auxiliado es el elemento que tiene la mayor carga de significado, es el que selecciona los argumentos. Mira, comienzan a figurar como humorísticos. No supone que alguien comience algo, sino que alguien figura algo. O sea, esta idea se pierde. Este significado no importa. El que importa es este. ¿De acuerdo? Y como hace un rato estábamos diciendo, la perífrasis verbal básicamente está conformada por un verbo auxiliar con un verbo en forma no personal, o sea, con un verboide. Esas formas no personales, que las vamos a ver en el último capítulo, ¿no? Con sus usos y demás, en el capítulo 16 de este módulo, ¿no? Tenemos el infinitivo con terminación ar, ir. Tenemos el participio con terminación ado, ido, yo, to y so. Tenemos los gerundios con terminaciones ando y yen. ¿De acuerdo? El verbo auxiliar aportará información gramatical de número, persona, tiempo, modo, aspecto, porque aparecerá conjugado. Uno de los verbos más conocidos es haber. Yo te digo, han vivido bien. Y si yo te pongo han vivido bien, ¿cuál es el verbo? Cuéntame. El verbo es han vivido, pues mis. Todo. Esto es una perífrasis verbal. Y esa perífrasis verbal tiene un verbo auxiliar, que es este. Este es mi verbo auxiliar. Más el verboide, que termina en ido, porque es un participio. ¿Ok? Lo que te venía diciendo, o sea, han vivido bien, o sea, vivieron bien. O sea, la idea principal está acá. Este es el verbo principal. ¿De acuerdo? Pero todo tiene el valor de un solo verbo. Una perífrasis verbal tiene el valor de un solo verbo. ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí algunos casos de perífrasis para que las veas con infinitivo. El vendedor acaba de abrir la tienda y tenemos acaba de abrir. ¿Ok? Emilia no acostumbra a salir de noche, acostumbra a salir. No alcancé a ver la película, alcancé a ver. El joven comenzó a tener ganas de hacer deporte, comenzó a tener. Las leyes deben estar claras, deben estar. Los niños dejaron de llorar, dejaron de llorar. Los jóvenes empezarán por conocer. Estaba por llamar. Hay que guardar la ropa. Iré a lavar los platos. Llegó a ser el mejor de su generación. Paraba de alabar a su hija. Pasó a comprar antes de llegar a su casa. No pude traer lo que me pediste. Se puso a observar. Rompió a reír. Ok, tiendes a terminar. Terminaste de sacudir. Fue a comprar. Volvió a entrar. ¿De acuerdo? Y aquí tienes algunas perífrasis con gerundio. Acuérdate, terminación ando yendo. Acabará asumiendo su error. O sea, finalmente Sergio asumirá su error. La mujer busca a su alma gemela, entonces la perífrasis es anda buscando. Comenzó teniendo solo 2 estampillas. Juan tenía solo 2 estampillas.
o sea, pintan la casa. Empezaron comiendo, o sea, comieron los panecillos. Están trabajando, trabajan. Voy mirando, o sea, miro. Llevas trabajando, o sea, trabajas. Continúo leyendo, o sea, lees. Se quedó durmiendo, o sea, se durmió. Salió cantando, o sea, cantó. Seguirán corriendo, o sea, corrió. Terminó exigiendo, o sea, exigió. Y se vino caminando, o sea, caminó. ¿Ok? Así que ahora es tu momento de practicar y que te he puesto oraciones para que tú pues verifiques primero si el verbo es regular o no. A ver, ¿qué podemos decir del verbo toma? Yo tomo. Amis, ¿es un verbo regular? Simple, compuesto, perífrasis. Es un verbo regular y es un verbo simple, mis, porque solo tiene una raíz. Además es un verbo primitivo porque no deriva de otro. Perfecto. Tiene es un verbo que yo tengo. Es irregular y simple porque solo tiene una palabra en su constitución. Carlos tiende del verbo tender. Yo tendo. Ah, es irregular, mis. Y también es simple. ¿Qué tal? Chucho vende. Yo vendo, vendo. ¿Qué cosa es? Regular. ¿Y qué más? Simple. Otro más. Compró. Compró. Yo compro. Es regular y simple. ¿Te das cuenta? O sea, lo que tienes que hacer es coger al verbo y jugar con él y poderlo clasificar. Es. ¿Qué me dices de es? Es recontra irregular, mis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es viene de ser y ser es monosílabo y todos los monosílabos son irregulares. Además de ser irregular, mis, algo que nos dijo fue que es polirrizo. Y bueno, tiene una sola palabra, o sea, es simple. ¿Ok? Estar es un verbo que irregular, porque no se dice yo esto, ¿no? Es irregular y es simple. Gustavo metió, yo meto, regular y simple. Hugo compró, le falta la tilde, los hongos, regular y simple. Vive, yo vivo, regular y simple. Yo tomo, ya la habíamos visto, mis. Regular y simple. Carla fue al kiosco. Esta se refiere al verbo ir, recontra irregular, además polirrizo y además simple. ¿Ok? Se ve, viene de ver, igual, irregular y simple, porque es monosílabo y todos los monosílabos son irregulares. Estudia es un verbo que regular y simple. Traer, ¿se dice acaso yo trago? No, irregular y simple. Tienen, irregular y simple. Tiene, igual es el mismo verbo. Come, regular y simple. Vive, ya lo habíamos visto también, regular y simple. Y Sofía se fue, también lo vimos, regular y simple. No hay más grado de dificultad ahí. ¿De acuerdo? Aquí haces lo mismo, así que es fácil para ti, ¿no? Darte cuenta. Por ejemplo, ensuciaron, ¿no? Ensuciaron. No sé si lo notas, que es un verbo compuesto. Y eso tiene que ver con el tema de morfología que en alguna vez, en algún momento hemos visto. ¿Y por qué compuesto, mis? Porque tiene prefijo vulgar, en. Y tiene la raíz sucio, entonces compuesto. En cambio, fue aclamado, tiene auxiliar más verboide, esto es perífrasis verbal. Ok, tienen es verbo simple. Será remendado es otra
perífrasis verbal. Está es verbo simple. Fue llevado es perífrasis verbal. Sería entregada es perífrasis verbal. Fue verbo simple. Despertó, verbo simple. Cantó, verbo simple. Aquí tenemos un texto, no te asustes, y dime cuáles son los verbos. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos? A ver, dice subraye los verbos, ¿ya? A ver, márcalos. A ver, intenta marcarlos en el chat. A ver, intenta marcarlos. ¿Cuáles son tus verbos? Dice, esta es la historia real de Anabel. La dueña de la muñeca se llama Donna y es una enfermera que compartía un departamento pequeñito con otra chica, Angie, en 1970. Cuando recibió la muñeca la colocó sobre su cama, pero comenzó a notar que esta cambiaba de posición. La encontraba cruzando una pierna o acostada de lado. Se comenzaron a asustar cuando encontraron a la muñeca hincada, pues a diferencia de lo que vemos en la película, la Anabel real es de trapo y es imposible acomodarla en esta posición. Las cosas comenzaron a empeorar. Las chicas encontraron notas escritas en un tipo de papel que no tenían en casa. Los mensajes decían cosas como ayúdenme o ayuda a Lou. Lou era el novio de Angie que se quedaba con ellas y de vez en cuando. Un día Lou se quedó dormido en el sillón y cuando despertó la muñeca lo estaba observando. Sintió como si lo estuvieran ahorcando y cuando se pudo sentar descubrió rasguños profundos en la parte superior de su cuerpo. Ok. Anabel comenzó a aparecer en diferentes habitaciones. Las chicas pensaron que tenían un intruso, alguien que entraba a la casa a mover la muñeca y dejar mensajes tétricos. Pero para estar seguras conectaron a una psíquica que las presentó con el espíritu de Anabel Higgins, una niña que supuestamente había muerto en la propiedad antes de que se construyeran los departamentos y que había perdido la vida a los 7 años. Anabel quería permiso para habitar la muñeca, pues quería vivir con las chicas y ser amada por ellas. Donna y Angie accedieron y las cosas empeoraron. Encontraban a la muñeca parada junto a las sillas del comedor, la dejaban en otra habitación y aparecía dentro del cuarto de Donna, aun cuando ella cerraba la puerta. Fue entonces que las chicas contactaron a los Warren, quienes llegaron a la conclusión de que no era una niña sino una presencia inhumana que quería poseer a un huésped humano. Los Warren convencieron a un sacerdote de apellido Cook de que exorcizara el departamento después de que el matrimonio se llevara a la muñeca. ¿Ok? ¿Serán ciertas esas historias? No lo sabemos. Pero ¿cuáles son los verbos? Yo sí soy bien temerosa a estos asuntos, sí me da miedito. ¿Ok? Así que tú dime. ¿Te dio miedo? Sí, te dio miedo. No, que no te dé miedo. No, no, no. Ya, ¿cuáles son los verbos? Los verbos son es, llama, es nuevamente, compartía. Yo te voy a hacer el primer texto para que tú hagas el segundo, ¿ya? Cuando recibió la muñeca, la colocó sobre su cama y comenzó a notar que ésta cambiaba de posición. La encontraba cruzando una pierna, ya. Comenzaron a asustar. Encontraron, vemos, es, comenzaron a empeorar, encontraron, tenían, decían, ayuden, ayuda, era,
quedaba, quedó, despertó, estaba observando, sintió, estuvieran ahorcando, pudo sentar, descubrió, comenzó a aparecer, pensaron, tenían, entraba. Mis dejar, no, esos son verboides, date cuenta. No son parte de perífrasis, están solos. Contactaron, presentó, había muerto, esa sí es perífrasis. Construyeran, habían perdido, quería, ser amada, no, ese es verboide. Accedieron, empeoraron, encontraban, dejaban, aparecía, cerraba, contactaron, llegaron, era, quería, convencieron, exorcizara, se llevara. Ok, ahí está la muñequita para que te asustes. Y escuchando a mi nena que está cantando, peor todavía, qué miedo. Y ahí tienes pues otro texto de otro de mis favoritos. Me encanta ese actor como Batman. Ok, así que tienes un texto para que tú busques los verbos y te diviertas ahí. Ok, y comenzamos con las preguntas. Tenemos poquito tiempo para las preguntas, ¿no? Ha sido bastante la explicación. Dice, lee los enunciados y selecciona la opción en la que hay verbos irregulares. A ver, yo prefiero, es irregular. Maribel trabaja, regular. Yo compro, regular. Yo mostro, no, mostra en tal caso, pero yo mostro no es irregular. Y exponer, yo expono, no, tampoco irregular. Así que irregulares son la 1, la 4 y la 5. Clave, dinosaurio. ¿Todos de acuerdo? Chévere. Chévere. Indica la opción donde hay perífrasis verbal. A ver, ¿cuál es el verbo de la A? Lograron, pues, mis. Solamente lograron, porque tú dices lo lograron. Claro. Mi hermano mayor me sugirió eso, viajar a Chulucanas. En la C, ¿cuál es el verbo? Exacto, muy bien, tendrán que cruzar. Esto sí es una perífrasis verbal. Y en la D es deseo. Claro, deseo eso. Muy bien, excelente. Número 3. En los enunciados, en la ceremonia de clausura del evento, Danilo fue felicitado por el director. Y los alumnos de todas las aulas están contestando un cuestionario. Además, Julio, tendrás que ser más perseverante en el estudio. ¿Cuáles son las frases verbales que contienen formas compuestas? Fue felicitado. ¿Qué más? Están contestando. ¿Qué más? Tendrás que ser. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fue felicitado, están contestando, claro, son 3, claro. Ajá. Las 3 tienen, ¿no? Las tres tienen perífrasis verbal, perfecto. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay frase verbal con verbo irregular. A ver, tienes que ser, está pintando, ha de hablar, ha sido operado y ha visto. Mi amor, yo te dije que el que manda, ¿quién es? El último. Así que marque el último, marque el último. Y ahí te fijas si es regular o irregular. A ver, ser, irregular, mis. Pintar, yo pinto, regular. Hablar, yo hablo, regular. Operar, yo opero, regular. Ha visto, de ver,
yo veo. Irregular. Entonces tengo 1 y 5, 1 y 5, dinosaurio. Clave, dinosaurio. A ver, resuelve la número 5 y la número 6. Ya, a ver, la número 5, a ver, ¿cuál es la clave, chicos? Una perífrasis verbal la constituyen 2 o más verbos que funcionan como núcleo verbal. Por ende, aunque haya varios verbos, solo existe un único predicado. Considerando lo mencionado, indica la opción donde hay perífrasis verbal. Planeo. Claro, muy bien, deben volver, excelente. Clave burro. Muy bien, eso es. Sí, excelente. A ver, Marjorie ha contestado también. ¿Cuál es el verbo acá? A ver, los reto. ¿Cuál es el verbo? Gabriel ha debido haber repasado con Miguel las últimas lecciones de estos 2 cursos. Yo los reto a que lo digan con una sola palabra el verbo. Con una sola palabra, con una sola. A ver, piensa, Juan Jesús. Si tú me dices ha debido, ¿qué significa? Que Gabriel debió con Miguel las últimas lecciones. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuál es la idea acá? Dame una sola palabra. Que Gabriel repasó con Miguel las últimas lecciones. Entonces, este es el verbo principal. Por lo tanto, el verbo debe llegar hasta repasar. No es debería, porque no es Gabriel debería con Miguel las últimas lecciones de estos 2 cursos. ¿Esa es la idea? ¿Cuál es la idea? Que Gabriel repasó con Miguel. Entonces, hasta repasó debe estar el verbo. Entonces es ha debido haber repasado. Hasta ahí. ¿Entiendes? Oye, ¿por qué puse? Me rayé. Ok, mi amor. Y lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que hay verbo irregular. A ver. Decir, yo deso, irregular. Caminar, yo camino, regular. Preferir, yo prefiero, no, irregular. Redactar, yo redacto, regular. Dormir, yo dormo, no, irregular. ¿Qué sale? 1, 3 y 5. Dinosaurio. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que hay perífrasis. A ver, piensa. Tiene que participar. Esto sí es una perífrasis. Sabe. Ok. Y obtuviste. Son 2 verbos separados. Son 2 verbos simples. ¿Ya? Prometió, verbo simple. Ha estado escuchando música. Ha estado escuchando música. Eso es una perífrasis verbal. Esta sí es. Y Mariela me ha informado también es una, me informó, ¿no? Así que es 1, 4 y 5. Dinosaurio, efectivamente. Y vamos a ver las 2 últimas antes de que resuelvas tu examen. Cuando la acción verbal es una oración, la constituyen 2 o más verbos, ¿ok? Se le denomina perífrasis verbal, la cual funciona como un núcleo verbal en la frase verbal. Considerando lo mencionado, indica la opción donde hay perífrasis verbal. Planeo es el verbo, porque la acción es planear. Deben prepararse. Deben prepararse. Acá es desean eso y queremos eso. En cambio acá no es deben eso, es deben prepararse. Indica obligación. Sí, la clave es burro, efectivamente, Joel. Esa es la clave. Exacto.
Y marca la alternativa en la que el verbo sea simple. ¿Cuál? Mis compañeros de aula están resolviendo. Esta es perífrasis verbal. Los jugadores del equipo tienen que entrenar. Eso también es perífrasis verbal. Irán, ese es un verbo simple. La clave es cucaracha. Y la modista ha confeccionado, perífrasis verbal. Ok, mi amor, espero que te haya gustado la clase de hoy. Ok, que no te asustes mucho con Anabel, la original. Y nada, anda a rendir tu examen, pues ojalá que te vaya súper bien. A ver, bebitos, dale.